Hola a todos y bienvenidos a un nuevo screencast de solofinalcad.com. En este nuevo capítulo de los tutoriales de Adobe Studio Pro vamos a ir un pequeño paso más allá de lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ver cómo crear un DVD sencillo utilizando más de un elemento de vídeo, más de un objeto en el proyecto y también usando uno de los menús que nos vienen por defecto en la galería de plantillas de Adobe Studio Pro. Tenéis en pantalla un proyecto recién creado, tenemos dos vídeos en los assets y tenemos la ventana de Graphical en blanco. Esto no es lo que pasaría normalmente, tendréis ya un track 1 y un menú 1, pero bueno, para que lo veáis desde cero. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es elegir un menú para el proyecto. Y yo voy a coger uno sencillo, que es el Satin Red, y es tan sencillo como coger la plantilla de la galería de plantillas y soltarlas en Graphical. Automáticamente ya tenemos el elemento menú 1, tenemos el menú en el visor y tenemos también en los assets una carpeta llamada templates con el contenido de todos aquellos elementos que conforman este menú. Bien, en el visor podéis ver varias cosas interesantes acerca del menú. Tenemos una serie de textos por defecto para poderlos configurar a nuestro gusto. Es tan sencillo como hacer doble clic en el texto y poner lo que queramos. Por ejemplo, DVD de prueba. ¿Veis? Esto es lo básico. Hay dos tipos de texto, por supuesto, texto normal y texto de botón. Es decir, estas palabras de aquí son realmente botones. Es decir, son elementos interactivos que la gente, cuando vaya a pulsarlos en ellos, podrán hacer una cosa u otra en función de cómo configuremos este DVD. ¿Veis? Y también podemos setearlos como queramos. Y por último tenemos lo que algunos conocerán, sobre todo si han estado usando iDVD, y son los drop zones. Drop zones son elementos vacíos dentro de una animación que nosotros podemos rellenar con otros contenidos como pueden ser fotos, como puede ser música, como pueden ser otras películas, etc. Bien, vamos a añadir las películas de nuestro proyecto, de nuestros assets, aquí a este DVD. Vamos a seleccionar el Sequence 3 y la vamos a llevar al Graphical. Vamos a coger el 4 y la vamos a añadir a la gráfica. Ya tenemos el menú, ya tenemos las dos películas. Bien, ahora vamos a crear el flujo de este diagrama, es decir, qué elemento va a ir a cada elemento. Como tenemos un menú y las dos películas, querremos normalmente que cuando lo reproduzcamos, cuando pongamos el play, aparezca en primer lugar este menú, el menú 1. Pues como vimos en el tutorial anterior, es tan sencillo como pulsar con el botón derecho y elegir First Play. Ya hemos dicho que el punto de partida del flujo va a ser menú 1. Bien, ahora vamos a seguir. Tenemos una serie de botones en el menú y tenemos solo dos películas. Esto quiere decir que de los 6 botones realmente sobran 2. Así que nosotros podemos seleccionarlos y eliminarlos. Simplemente haciendo un clic y la tecla de borrado. Tenemos las dos películas. Yo voy a personalizar el texto de este botón también. Película 2. Ok. Y ahora, ¿cómo enlazamos cada botón con cada película? Sencillísimo. Simplemente hacemos un clic en cada botón y en el inspector abajo a la derecha se nos abrirá el, valga la redundancia, inspector del botón. Y en el inspector del botón tenemos una opción, un menú desplegable llamado Target. Este es el objetivo del botón, este es el elemento que vamos a vincular a dicho botón para que cuando alguien lo pulse se reproduzca este contenido. Así que vamos a abrir este menú, Target, y como lo que queremos reproducir es una pista, es una película, vamos a ir a Tracks and Stories. Y aquí tenemos los dos elementos que hemos añadido al proyecto, Sequence 3, Sequence 4. Cogemos Sequence 3 y fijaros que tenemos dos opciones, Track y Chapter 1. Es decir, nosotros podemos decirle que reproduzca la pista desde el principio o desde alguno de los capítulos que hayamos generado dentro de esa película. Como no hemos hecho ninguna, solo está el Chapter 1, y como os podréis imaginar, es lo mismo elegir Track que Chapter 1. Pero para hacerlo totalmente correcto, elegimos Track. Y fijaos lo que ocurre. Acabamos de generar una línea con un sentido muy concreto que va desde el menú 1 hasta la secuencia 3. Ahora vamos a hacer lo mismo
con el botón 2. Elegimos el otro botón y en Target elegimos Track and Stories, secuencia 4, Track. Y ya tenemos otra flecha. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Bien, ¿qué queremos que ocurra cuando termine la reproducción de cualquiera de estas dos películas? Lo normal sería que quisiéramos ir al menú principal. Por lo tanto, elegimos cada una de las secuencias en el Graphical y en End Jump elegimos menú 1, menú. Y ahora fijaros cómo la flecha ahora tiene dos sentidos. Sin embargo, la de la secuencia 4 sigue siendo en un único sentido, desde el menú hasta la película. Esto quiere decir, si nosotros abrimos un proyecto ajeno y vemos esto, podemos leer perfectamente que lo primero que se va a reproducir es el menú 1, que al terminar la reproducción de la secuencia 3 va a volver al menú, pero que cuando termine la reproducción de la secuencia 4, en el caso de que la reproduzcamos, no va a pasar absolutamente nada. Pero, por supuesto, podemos corregir eso, simplemente seleccionando la secuencia y eligiéndole también menú 1, menú. ¿Veis? Imaginemos que realmente lo que queremos es que cuando acabe la secuencia 3 no vuelva al menú, sino que realmente vaya y reproduzca automáticamente la siguiente película, la secuencia 4. Pues la seleccionamos de nuevo y en Jump cambiamos menú 1 por Track and Stories, secuencia 4, Track. Y fijaros lo que ocurre. Ahora hay en la nueva línea de gráfica un nuevo flujo que va desde la secuencia 3 hasta la secuencia 4. ¿Veis? Ahora hemos creado un diagrama, un flujo cerrado. ¿Ah? Lo normal, en todo caso, sería que cada uno de los elementos volviera a su menú correspondiente para poder elegir otra cosa. Vamos a ver. Exactamente. ¿Veis? Así sería un proyecto normal, la base de un diagrama de flujo en un DVD. Simplemente arrastrando los elementos al Graphical y usando las opciones de inspector, Jump y Target para crear el flujo. Por cierto, muy importante, cuando acabéis de trabajar con un menú, con una película, podéis usar el candado de aquí arriba para bloquear el flujo. ¿Veis? Y así nadie puede tocar la gráfica. Si la queréis reconfigurar, desbloqueáis y podéis mover los elementos a vuestro gusto, ordenarlo como queráis y trabajar en las condiciones que vosotros queráis mejores. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.